Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra, para quien se incorpora, quien quiere pertenecer a este grupo divino, hermoso que hemos hecho con nuestro tejido amado, con nuestro crochet que tanto nos gusta. Miren, por favor, si hay algo que a mí me encanta son las gallinitas. Gallinitas para la casa, gallinitas para el patio, gallinitas para el jardín, gallinitas para todo. Miren lo que son. Bueno, en este caso acá esta tiene lanitas, pero están hechas para la cocina, para poner huevos. Son canastas que están forradas, ya las van a ir viendo en el tutorial. Son un amor, son un sueño. A quien les guste la gallina. Miren estas mamás. El que conoce de gallinas, que sabe perfectamente que los bebés se meten entre sus plumitas. Bueno, hemos tratado de imitar un poquito esta belleza, esta dulzura de animalito para decorar nuestro hogar, para hacer buenos regalos, como salida laboral, como siempre comento. Es un trabajo que, no les voy a mentir, lleva un tiempito hacerlo, pero bueno, con mucho cariño, con mucho amor lo compartimos desde aquí, con explicaciones específicas para quien se inicia, aunque sean principiantes lo pueden lograr igual, porque vamos trabajando con mucho cariño sobre el crochet, sobre cada punto, sobre cómo hacer cada espacio que lleva un punto elegido. Bueno, tenemos muchos detalles para compartir y también tenemos más tutoriales que se van a incorporar sobre este mismo, porque tenemos este punto, tenemos varios puntitos que ya los hemos hecho en nuestro canal y se los recordamos. Como siempre están invitados y son bienvenidos con muchísimo amor, con muchísimo cariño a compartir este bello trabajo. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, acá está. Si hablamos de dulzura en una cocina, en un hogar, miren, este canasto lo tiene todo. Por lo general siempre hay una gallina representando nuestra cocina y qué bonita hacerla nosotros mismos, ¿verdad? Se hacen en tela, en alambre, en madera, de todas formas. Nosotros hemos hecho nuestros gallitos, que eran para decorar, muy bonitos, ya hace un buen tiempo. Y la verdad que todavía se siguen haciendo esos gallos que son muy lindos, muy decorativos para la cocina o para cualquier ventana, para llaveros. Bueno, hoy nos representa esta gallina hermosa, miren lo que es, con esas colitas, bueno, y sus bebés, obvio, no podían faltar los bebés que siempre se meten entre las plumas de mami. Ahí está, y nos falta uno más, que es el que vamos a hacer luego. Esta es la base, una base ovalada. Hemos empleado varios puntos que ya los vimos en nuestro taller. Hace poco hemos hecho el tutorial del punto rulo, muy bonito. Y este punto también lo hemos hecho en un pañuelito, en un chalcito como para el cuello, que también los invitamos a que entren al canal. Queda realmente muy lindo. Es un punto que se le llama escama, cocodrilo, hojita. Tiene varios nombres y queda muy lindo. Y bueno, como plumitas le queda fantástica a ella. Divina. Le hemos rellenado la cabecita. Bueno, todos esos detalles que los vamos a ir viendo. También está forrada, que eso es a gusto. A mí me gusta forrar estas canastitas, que luego también lo vamos a ver cómo está hecho, con muy poquita tela. Imaginen que solo esta guarda y una base ovalada muy pequeña, tiene unos 20 centímetros de largo. Así que es muy poquito, con algún recorte que tengamos en casa de telita, lo cosemos a mano y queda fantástico. Es un regalo espectacular. Nos ponemos a hacer y comenzamos por la base, ¿sí? La vamos a dejar acá, esta señora con sus bebés. Y les muestro, antes de empezar con la base, les muestro un poco los materiales. Yo ya me largaba a tejer, Estaba muy entusiasmada. Miren, esto es un recorte de tela de algodón muy bonita, que me venía perfecto para forrar la gallinita, pero es muy poquito, son recortes. Puede ser cualquier tipo de tela, si ustedes lo desean forrar adentro, si no, no hay ningún problema, lo pueden hacer igual. Lo pueden tejer en hilo de algodón, que puede ser el grueso, es de estos finitos, tejidos dobles, porque vamos a buscar de que tenga cuerpo también. Pero a mí me gusta mucho, como siempre les explico, y mi preferido, esta lana acrílica. Ustedes pueden comprar, o si tienen, también este es un trabajo que pueden aprovechar los restitos que tengan,
Pero si tienen de un grosor medio, puede ir fantástico para esto, porque estamos buscando eso, que tenga cuerpo. Yo la voy a tejer doble, porque esta es de la finita, ¿ven? Es finita. Y los colores, bueno, a mí me gustó la tonalidad de esta gallina, pero la pueden hacer de cualquier color. La pueden hacer negra, la pueden hacer blanca, la pueden hacer con colores pasteles, la pueden hacer del color, no sé, que les vaya bien en su cocina. Eso es a elección. Yo voy a seguir con estos colores. Es muy probable que le vaya cambiando, por ejemplo, las combinaciones. Acá, al tejer con hilo finito, yo aproveché y mezclé 2 colores distintos en cada una de las hileras. Pero si ustedes tienen un hilo gruesito, si quieren lo pueden hacer matizado, y si no, van combinando colores, distintos colores. No necesariamente tienen que salir a comprar este. Pero ustedes se van a fijar, la pueden hacer lisa, no necesariamente tiene que ser con muchos colores. Eso es a elección. Como yo siempre trabajo con estas lanitas finitas, que me parecen tan prácticas, me gusta cómo queda el trabajo terminado usando la doble. Entonces aprovecho y tejo mezclando los colores que yo tengo. Pero bueno, ustedes se van a adaptar al material que tengan, lo pueden hacer de todas maneras, no hay ningún problema. Y le cuento de las agujas. Entonces, quedamos claros, la acrílica uso finita. Ustedes tienen más gruesa, usen más gruesa. Quieren hilo de algodón porque es cocina, porque les gusta más el hilo de algodón, lo pueden usar también, no hay ningún problema. Acá yo voy a tejer con mi aguja número 4 porque adapto mi lana con doble hebra. Pero puede ser un 4, 4 y medio, y obviamente ustedes la van a adaptar a la aguja al grosor que tengan del material que vayan a tejer. Si van a tejer esta gallinita, que yo sé que sí y que les va a encantar. Y luego tener una más finita, un poco más fina. Yo elegí esta 3/0. Para los pequeños detalles, alguna más finita, que esta es como demasiado gruesa para las cosas muy finitas, que ya lo vamos a ir mostrando. Pero en su totalidad o gran parte de la gallina vamos a tejer con una gruesita, ¿sí? Pero bueno, si tienen una un poco más pequeña a mano, va a venir muy bien. ¿Qué otra cosa utilicé? Pueden ser ojos móviles, pueden bordarlos, pueden tejerlos. Yo simplemente 2 botoncitos para los ojitos de la mamá y estas tipo mostacillas o perlitas, miren qué pequeñinas, para los ojitos de los pollitos, muy chiquititas, que también los pueden bordar, no hay ningún problema, pueden usar todo ese tipo de materiales que tengan en casa, dando vuelta, busquen, que siempre estamos guardando nosotros. Bueno, tengo 2 agujas laneras de 2 tipos, esta que es media gruesita y una un poco más finita para los pequeños detalles. Y también vamos a necesitar aguja de coser, de hilo de coser común, por las telas o para coser las mostacillas, y algún hilo alto, ¿no? Hilo de coser. Y tijera. Me estaba olvidando. Un poquito de guata, pero muy poquito, de vellón, no es guata. Aunque si tienen guata y no tienen vellón, no hay ningún problema. Agarran la guata, la desmenuzan, la hacen así más pomposa y la pueden usar igual. Es muy poquito que rellenamos aquí parte de la cabecita y un poquito la cabecita de los pollitos. Luego utilicé un poquito aquí en la base, pero eso es a elección. Si ustedes no quieren, no ponen ningún tipo de relleno, va igual con una telita, no hay ningún problema con eso. Lo pueden adaptar. Ustedes saben que yo siempre le doy muchas opciones, porque en casa siempre tenemos materiales dando vuelta. Bueno, es momento, agarramos todo lo que tenemos dando vuelta y lo utilizamos. Y colores, bueno, les comento. Yo usé en marrón oscuro para la base y un poco de verde al tejer la doble. Usé 2 tonos de verde, pero no es necesario. Si tienen uno sirve igual, lo pueden hacer igual. Como para hacer parte del nidito de la gallinita, es un detalle. Pero pueden utilizar los mismos colores de la gallina y lo hacen acá abajo, que esto no se va a ver. Así que la base la pueden hacer negra, yo la hice oscura más que nada para como rosa mucho, donde esté apoyada y lavarla un poco menos, pero puede ser cualquier color, ¿sí? Bueno, ahora sí,
Creo que aclaré todo y creo que no me olvidé de nada. Voy a buscar mi color de base para la gallinita y ya comenzamos. Para la base, acá tengo elegir nuevamente el marroncito. Puede ser cualquier color oscurito, si lo desean, obvio. Vamos a hacer una cadena de 12 puntos. 1, 2, 3. Una vez que tenemos las 12 cadenitas, vamos a levantar 3 más. 1, 2 y 3, que va a ser la altura de mi primer vareta. Tomo la lazada y en la cuarta cadenita, o sea en la base donde nacen las varetas, vamos a tejer 4 más. Acá tengo una, ahí va la otra, 2, 3 y 4. En total tenemos 5 varetas aquí en la esquina. Ahí. Ahora vamos a tejer todo un lateral tomando cadena por cadena. Vamos a tejer 10 varetas, 10 varetitas más. 1, 2, 9 y aquí voy a hacer la número 10. Nos queda una cadenita, esta, del otro extremo. Y acá vamos a volver a hacer las 5 varetas que hicimos en este extremo, ¿sí? Que es la que nos va a permitir el aumento necesario como para girar y empezar a darle esta formita ovalada. Acá tengo 2, 3, 4 y 5, todas en el mismo punto. Y nos quedaría completar las 10 centrales. Acá voy a aprovechar de llevarme esta colita de inicio y comienzo al lado, ahí con la primera vareta de las 10. Y ya cerramos lo que sería esta primera hilera. Acá ya di toda la vueltita, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado buscando estas 3 cadenitas iniciales que era la primera vareta. Entonces deslizo y deslizo ahí. Ahora voy a levantar nuevamente 3 cadenitas, vamos a hacer la primera vareta y vamos a hacer en estas 3 próximas varetas un aumento. Entonces en esta no, en la que sigue, aquí voy a tejer 2 varetas juntas. Entonces hago mi primer aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Acá tengo mi primer vareta, mi primer aumento. Acá va la segunda, el segundo aumento. Y en la tercera vareta el tercer aumento. Ahí. ¿Ven? Entonces, ahora nos tocaría tejer 12 varetas. ¿Por qué? Porque estamos sumando de las 10, esta que está en este extremo y la otra que va a estar en el otro extremo. Entonces contamos 12 varetas. Bueno, acá ven, yo ya tejí mis 12 varetitas y nuevamente en estos 3 puntos centrales vamos a repetir ese aumento. O sea que tejemos 2 varetas por cada uno de estos 3 puntitos centrales. Bien, estamos dando el aumento para poder girar, para que comience a crecer el tejido. Y vamos tomando esa formita oval. Luego es repetir las 12 varetas, en realidad 11 porque ya hicimos una aquí. Terminamos con 11 varetas en este lateral y cerramos esta hilera. Bueno, volvemos a cerrar en esta primer vareta que hicimos de las cadenitas, ahí, con un punto deslizado. Ahora, en este punto vamos a tejer un aumento y en cada uno de estos de aquí, que hicimos 3 aumentos también y uno más. O sea que en total vamos a tejer 8 aumentos. Entonces, vamos a levantar primero las 3 cadenitas y hago mi primer vareta. Tomo la lazada y en el mismo punto tejo mi primer aumento. Ahí.
salto al lado y voy a tejer el segundo aumento. Ahí van 2 varetas juntas, salto al lado, vuelvo a tejer 2 varetas juntas y así hasta obtener los 8 aumentos. Ahí sigo tejiendo 2 varetas juntas. Bien, en la hilera anterior tejimos solo 3 aumentos. Bueno, aquí van 8. Miren, acá tejo uno más y quiero mostrarles como para que se guíen con más facilidad. Acá en esta varetita que teníamos solita hice el primer aumento. Y si ustedes recuerdan, hicimos estos 3 aumentos. Bueno, en cada uno de esos puntitos volvemos a repetir este mismo aumento en cada una de las varetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me quedaría esta varetita sola aquí y hago el aumento número 8. Ahora voy a tejer 10 puntitos centrales y luego comienzo otra vez en esta varetita sola que está antes de los aumentos a hacer esos 8 aumentos. Entonces tejo mis 10 varetas y ya les muestro cómo hacemos los aumentos del otro lado. Es simple porque vamos a ir repitiendo. Acá ya terminé con los aumentos y las varetitas del costado. Cerré con un punto deslizado y vamos a iniciar con una serie de aumentos, pero ya diferentes. Miren, en esta primera que estamos aquí, vamos a levantar las 3 cadenitas y en esta misma voy a tejer otra vareta, así hago mi primer aumento. Ahí, tengo mi primer aumento. En la vareta de al lado simplemente tejo una vareta. En la que sigue vuelvo a hacer un aumento. Vamos a hacer 8 aumentos, pero los vamos a separar con una vareta de por medio. Entonces yo ya tengo uno aquí, la vareta, otro aquí, la vareta, que viene sola. Viene mi tercer aumento. Tejo las 2 varetas juntas. La vareta sola. Viene mi cuarto aumento. Ahí, 1 y 2. La vareta sola. Mi quinto aumento. Ahí. La vareta sola. Sexto aumento. Ahí. La vareta sola. Séptimo aumento. La vareta sola y el octavo aumento. Empezamos con un aumento y terminamos con un aumento que sería este el último y una vareta. Así terminaría la secuencia de estos aumentos. Ahora vamos a tejer 10 varetas y volvemos a repetir esta secuencia, esta serie de aumentos con vareta de por medio. Entonces comienzo a contar. 1, 2, hasta tener las 10 varetas laterales. 3, 10 con esta vareta y comienza de nuevo el mismo aumento y terminamos la hilera con 10 varetas, cerramos con punto deslizado, porque es repetir exactamente lo mismo. ¿Ven cómo tiene que quedar? Bueno, me quedo tejiendo. Comienzo con un aumento, recuerdan, comienzan con un aumento, terminan con un aumento y una vareta. Así nos tiene que quedar esta pieza tan bonita y ahora solo quedaría hacer toda una hilera sin ningún tipo de aumento con punto bajo. Sí tenemos que tener en cuenta de no apretar. Ahí levanto una cadenita, tejo mi primer punto bajo y así voy punto por punto y vamos tejiendo punto bajo. Les decía, no apretarlo, hacerlo más bien flojito, porque aquí no vamos a hacer aumento. Si ustedes tienden a apretar los puntos,
Bueno, pueden, para hacer esta última hilerita, y si tienen una agujita un poquito más grande, pueden emplear una agujita un poquito más grande. Pero bueno, siempre más o menos se mantiene la misma tensión cuando tejemos. Bueno, me quedo tejiendo esta vueltita y ya les muestro cómo comenzamos con la parte que sería como si fuese el nidito, la parte del pastito, y ya les compartimos eso tan bonito, ese punto tan lindo que son los rulitos. Ya lista la base, miren qué bonita que queda. Acá yo empleé 2 tonos de verde, pero como les comentaba antes, si ustedes tienen una lanita de un grosor medio o un hilo de un grosor medio, con un solo tono de verde estaría bien, a no ser que sea matizado, que también podría ser y queda bonito. Vamos a tejer la parte derecha del trabajo, la dejé para abajo, porque esto luego está cubierto adentro y es el revés, y como no se va a ver, entonces dejé la parte más bonita hacia afuera, o por lo menos la parte que yo elijo, ¿no? Que sería el derecho. Vamos a tejer en punto relieve para elevarnos y vamos a hacer así, por eso lo di vuelta a la pieza, miren. Voy a dejar una colita aquí y voy a entrar para sacar mis puntos en el borde de entre el punto bajo y la vareta. Miren, en este huequito que nos queda de la vareta, donde se sostiene el punto bajo, ahí yo voy a abrazar el punto y voy a traerme una hebra hacia arriba, levanto una cadenita y voy a hacer medias varetas. Si ustedes lo prefieren, levantan 2 cadenitas, tienen la altura de la media vareta. Yo la inicio así, miren, una cadenita, tomo lazada, vuelvo al mismo punto que abracé y ahora sí cierro mi primer media vareta. Es una forma de hacerla que yo tengo, pero bueno, ustedes se fijan cómo se sienten más cómodos a la hora de iniciar las medias varetas. Ahí. Tomo lazada y me paso al puntito de al lado. A ver si lo pueden ver. Lo abrazo con mi aguja. Ahí. Traigo la lazada y cierro la media vareta. Miren, así voy a ir tomando punto por punto. Ahí. Y tejiendo la media vareta. Esta es mi elección. Si ustedes quieren comenzar la media vareta desde aquí del borde para hacer las paredes de lo que sería el cestito, lo pueden hacer, ¿eh? Eso es una cuestión de elección. A mí me gustan estos detalles, son pequeños detalles que hacen a un trabajo muy bonito, lo hacen diferente. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo punto por punto esta parecita pequeña de medias varetas hasta dar toda la vuelta y ya les muestro cómo seguimos con el rulito. Acá di toda la vuelta y cerré con un punto deslizado y vamos a comenzar a hacer esa especie de pastito tan lindo que le queda como nidito. Vamos a hacer así. Voy a levantar una cadenita dentro del mismo punto, el primero. Voy a tomar la lazada como si fuese a hacer mi punto bajo. Y vamos a hacer el punto rulito que les recuerdo, este punto hace poco lo hicimos en técnicas, que todos los miércoles subimos siempre algún pequeño tip, algún detalle, algún punto, algo que ustedes también piden, vamos subiendo de a poco. Bueno, tenemos el tutorial de cómo hacer este punto en varias formitas, con varios materiales, puede ser con la mano, con aguja, con palito. Ustedes entren, son bienvenidos, vengan, visítennos que estamos ahí explicando cómo hacer este punto muy detalladamente. Bueno, seguimos. Acá tengo la hebra, la lazada en mi aguja, con el dedo gordito. Yo lo voy a hacer con el dedo, pero si ustedes lo desean lo pueden hacer con una aguja. Con el dedo gordito, miren cómo manejo, estiro la hebra y le doy la distancia como para que yo pueda ver ¿dónde está mi punto? Bueno, ahí lo veo que está. Entonces, esa es la distancia que voy a mantener con todos los rulitos. La medida va a ser mi dedo gordito. Entonces, paso por encima de esa hebra, pincho el punto, traigo la lazada
y cierro todo junto, ahí. Entonces ya me queda el rulito y queda trabado, porque hay veces se hace este rulito y si no queda trabado se empieza a desarmar. Acá tengo el segundo punto, entonces entro con mi aguja, traigo la lazadita, la sostengo en la aguja, nuevamente estiro con mi dedo, mido ese tamaño de rulito y siempre me va a salir igual porque estoy usando solo la medida de mi dedo ahí. Abrazo, pincho en el mismo espacio, traigo la lazada y cierro. Va de nuevo. Traigo la hebra, enrosco en el dedito, ahí. Yo sostengo con mi mano el resto de la hebra. Pincho en el mismo espacio, traigo y cierro. Una vez más, les muestro. Ahí pueden ir practicándolo. Les digo que este punto aquí queda precioso. Vale la pena intentarlo. No tengan temor porque va a salir. Ustedes practiquen, lo pueden hacer en un pedacito chiquitito de 10 puntitos y lo van practicando. Hacen el rulito, vuelven con punto bajo, hacen el rulito, vuelven y se hacen una pequeña muestra, practican, para quien no lo conoce, ¿no? Obviamente. Ahí va de nuevo. Entro, traigo la lazadita, enrosco con mi dedo. Hay muchas formas de hacer este punto. Yo les comparto esta, ¿sí? Pero hay muchas maneras. Es lindo, no se lo pierdan porque es muy bonito. Lo hemos hecho en el tutorial en varias formas para que puedan practicarlo y que puedan emplearlo porque realmente vale la pena. Y miren qué bonito el detalle que nos quedaría en la base de la gallina. Igual de todas maneras va en muchísimos proyectos, queda muy bien este punto. Se llama bucle o rulito, tiene varios nombres, como siempre los puntos siempre tienen varios nombres y siempre aparece un nombre nuevo, así que bueno, es muy divertido esto. Ahí está. Y vamos cerrando. Ahí va. Ahora, si ustedes ya no se animan o no quieren hacer este punto, bueno, ¿saben qué pueden hacer? Directamente una vueltita de punto bajo y como para que tenga un detalle verde para la base de la gallina, pero les digo que realmente vale la pena, no es tan difícil, quizás parezca que da muchas vueltas, pero una vez que se ponen a practicarlo, les digo que es muy simple y muy entretenido de hacer. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita con este pastito. Yo le voy a dar una sola hilera. Si ustedes prefieren y se entusiasman y le quieren hacer una hilerita más de rulitos, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Me quedo tejiendo? Una vez que llegamos al último, simplemente cerramos con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra para luego esconder. Tenemos que esconder todas las hebras que nos queden dando vuelta. Bueno, este sería el revés. Miren qué belleza el detalle este. Y acá nos queda por esconder estas hebritas y ya comienza lo que sería la parte de las plumitas de la gallina. La base espectacular, hermoso, hermoso. Busco los colores y comenzamos con las plumas. Me quedo a esconder estas hebras. Acá tengo dos tonos. Este es un color café con leche y las dos son veteaditas. Es la misma lana divina. Me encanta esta lana. Tiene muy, muy, muy chiquititas vetitas que quedan fantásticas. Esta es una mezcla de gris con marroncito. Bueno, acá, en definitiva, yo mezclé dos colores. Ustedes si quieren mezclar, mezclan. Si tienen una sola, marroncita o el color que elijan hacer su gallinita, las plumitas, ya saben. Se los he explicado. Me voy a ir uno de los extremos, estos más largos, y voy a elegir, aquí dejo una hebra, un poco larga para luego esconder, y vamos a iniciar con vareta, con una vareta, acá. Pincho en el borde de estos rulitos, levanto mis 3 cadenitas, a modo de mi primer vareta, una cadena de separación, tomo lazada, voy a saltar un punto y en la próxima
voy a tejer 2 varetas juntas. Qué linda combinación, va a quedar como plumitas esto. Una cadena al aire y vuelvo a hacer una vareta. Salto el punto de base, una vareta. Cadena al aire, salto el punto de base, 2 varetas juntas. Este es el movimiento que vamos a tener que hacer todo alrededor para comenzar la base de lo que van a ser nuestras plumitas. Cadena al aire, salto un punto de base, una sola vareta. Cadena al aire, salto un punto de base, las 2 varetas juntas. Bueno, acá me voy a detener para mostrarles cómo tiene que quedar. Esto lo tenemos que hacer todo alrededor hasta llegar aquí, un espacio libre. En este punto nos tocaría esta especie de V. Así que vamos a dar toda la vuelta y nos encontramos cuando terminamos esta hilera. Llegué al final, miren, terminé con 2 varetas y acá me quedaría la vareta que hacíamos solita. La cadenita al aire ya la tejí y voy a cerrar con un punto deslizado contando hasta la tercera cadena, que es la altura, ahí. Y desde aquí vamos a empezar a hacer lo que serían las plumitas, en este caso, ¿no? Entonces, tomo la lazada y voy a tejer dentro de esta V, dentro de esta vareta, voy a tejer 5 varetas y va a ser la mitad de la plumita. Luego giramos el trabajo y tejemos sobre esta otra vareta que conforman la V. Bueno, ahí comenzamos. Tomo la lazada, paso por debajo de la vareta, ahí, acomodo, puedo torcer así mi tejido para tejer más cómoda y tejo mi primer vareta, aquí. Tengo que hacer 5 varetas. Tejo 2, 3, van a entrar ajustaditas, pero no importa. 4 y 5. Una vez que tejimos las 5 varetas, tejo 2 cadenitas y voy a hacer un picot. El picot lo voy a cerrar. Desde aquí, miren, donde termina la vareta, esta es la hebra que voy a tomar con mi aguja. No en la cadenita, sino donde termina la vareta, tomo una lazada y cierro con un punto deslizado. Yo quiero que cada una de las plumitas tenga este piquito aquí abajo. Le hacemos este picot, porque el efecto queda totalmente diferente, queda muy bonito. Por lo general este punto se hace con 2 cadenitas al aire y se continúa la otra mitad. A mí me gusta cómo queda en detalle ese picot. Entonces, una vez que hicimos el picot, giramos el tejido y vamos a trabajar sobre esta vareta. Entonces, vamos a tomar la lazada y comenzamos a tejer desde abajo, de la parte baja de la vareta, hacia arriba. Entonces, abrazo esta vareta que me quedó y comienzo a tejer las 5 varetas que irían aquí adentro. Tejí 1, 2, 3, 4 y la última, la quinta. Ahí. Giro nuevamente y miren, se los voy a mostrar de frente. Miren qué belleza, cómo queda. Primero combinado, que queda muy bonito, y cómo queda este picot y forma perfecto una plumita ahí. Queda muy muy lindo. Bueno, acá en esta vareta que dejamos solita, voy a pasar mi aguja y tejo un punto bajo ahí. Y desde aquí voy a nacer nuevamente en esta especie de V que hemos hecho, este aumento, a trabajar mis 5 varetas de este lado. Entonces, tomo la lazada y nuevamente repito este mismo movimiento. Tejo mi primer vareta y así yo lo doblo un poquito para tejer un poquito más rápido y un poco más cómoda. Tejo 2, 3, 4, 5 y recuerden hacer las 2 cadenitas
y tomo la cabecita de la última vareta para hacer mi punto deslizado. Formé el picot, giro nuevamente el trabajo. Busco la vareta de este lado y completo la plumita con mis 5 varetas que pertenecen a este espacio. Ahí hice 2, 3, 4. Les dije que entraban apretaditas. 5. Pero así tiene que quedar. Y voy directamente a la vareta siguiente y tejo un punto bajo. Bueno, estiro un poquito para mostrarles. Miren esta maravilla, qué lindo que queda. Este es el efecto que tenemos que conseguir. Me voy a quedar a dar toda la vueltita y les vuelvo a recordar que nosotros hemos hecho este punto, si también lo quieren ver, en forma triangular, cómo se hace, porque hemos hecho un pañuelito para el cuello y queda fantástico. Aquí este punto lo estamos tejiendo en forma lineal, así que tienen las dos maneras para aprender a hacerlo y queda muy muy lindo. Me quedo a dar toda la vueltita y cuando llegue aquí nuevamente les comento cómo nacería la segunda hilera. Una vez que damos toda la vuelta, acá en esta primera varetita que hemos hecho, repetimos ese puntito bajo. Ahí pinchamos y cerramos esta última hojita, plumita. Tiene varios nombres, ya les dije. Cerramos. Yo termino aquí porque voy a cambiar el color. Pero miren, no, es lo más. Esto es lo más. Qué linda va a quedar esta gallinita. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Combino otro tipo de color. Preparo mi lana y ya les muestro cómo hacemos esta tercera hilera. Vendría a ser. Para esta hilera vamos a comenzar con la vareta solita, pero esta vez la vamos a hacer en el centro de la plumita. Miren. Si ustedes recuerdan, aquí debajo de la plumita teníamos la B, las dos varetas juntas. Bueno, ahora vamos a intercalarlas, vamos a mezclar. En esta la vamos a tomar aquí, miren. Acá yo ya cambié, tengo otro color. Paso la aguja por el medio de la plumita y acá voy a levantar mi primer vareta. La cadenita de separación y la B o especie de B. Voy a tomar la lazada, la voy a pinchar, miren, aquí, acá cuando hacemos el punto bajo nos va a quedar como una especie de bordecito. Y aquí está sostenido en la vareta de abajo, ¿ven? Bueno, acá yo no lo abrazo todo. Si para ustedes les resulta más fácil y quieren abrazar las dos plumitas juntas aquí y hacen la B, esas dos varetas juntas, lo pueden hacer. A mí me gusta tomarlo desde aquí atrás, ¿ven? Ahí yo engancho lo que sería mi vareta que está solita atrás, ahí. Y dejo este bordecito hacia adelante, ¿ven? Yo no lo abrazo, simplemente tomo de atrás. Bueno, acá es donde voy a hacer, esperen que tengo un matete ahí porque están todas las colitas. Acá es donde voy a hacer esa especie de B o el aumento, estas dos varetas juntas. Cadena de separación, salto al centro de la pluma, cadena de separación y me tocaría la B. Que otra vez miro por aquí arriba, abrazo y tejo aquí los dos puntitos de vareta. Bueno, esto es lo único que cambiaría entre hilera y hilera. Ahí. Acá me corresponde la vareta sola. Voy a estirar un poquito y les quiero mostrar. ¿Ven lo que logramos? Logramos que la próxima plumita me va a quedar entre medio de estas dos. Las vamos a ir intercalando. Y en la próxima hilera, luego de hacer la plumita, repetimos el mismo movimiento. Donde esté el centro de la plumita, ahí es donde vamos a hacer la B. Por ejemplo, en la próxima, ahora una vez que hagamos la plumita acá, la próxima hilera, la B sería sobre la vareta sola, ¿sí? Y acá supuestamente estaría hecha la plumita, entonces aquí adentro nosotros haríamos lo que sería la vareta sola. Y ahora les voy a mostrar aquí en la gallinita. Miren, miren cómo vamos intercalando, ¿ven? Aquí está la B que hicimos recién. Ahí, apenas ahí se puede llegar a ver
que hicimos esa especie de V, que es donde formamos la plumita, y la vareta sola aquí. En la hilera próxima lo hacemos al revés, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se nos van a ir intercalando, si no nos quedarían todas alineadas, y no es la idea. La idea es que queden intercaladas y queda mucho más bonito, pero siempre vamos a repetir esas dos hileras. La única diferencia es que vamos a ir intercalándolas. Miren qué fácil. Es repetir exactamente lo mismo. ¿Cuántas hileras de plumitas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Esa fue mi elección. A mí me pareció que esta altura era muy cómoda para guardar huevo, fruta, pan o lanas, lo que a uno se le ocurra. Puede ser para muchas utilidades esta gallina porque es muy vistosa y muy linda. Recuerden, 5 hileras de plumitas, pero tenemos que ir intercalando. Aquí tengo por debajo una vareta sola, en esta hay 2. En la próxima va a haber una, en la próxima 2. Y así hasta terminar de darle la altura que nosotros buscamos. Y en lo posible, si ustedes quieren, pueden ir combinando colores. Si la quieren hacer lisa a la gallinita, que también puede ser toda colorada, puede ser toda amarilla, blanca, puede ser celeste, verde, el color que más les guste, o negra. La verdad da para mucho, así que yo me voy a quedar tejiendo mis 5 hileras que ya les expliqué cómo vamos a ir intercalando, y a tejer con mucho color, que es muy divertido, queda muy bonito. Me quedo haciendo mis 5 hileritas y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que tenemos las 5 hileras, en mi caso, a mí me gustó que con 5 era suficiente. Ustedes se van a fijar la utilidad que le quieran dar, si quieren agregar alguna hilera más, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar una vuelta en puntos bajos, pero vamos a hacer unas pequeñas disminuciones porque si no esto tiende a desbocarse. Entonces tenemos que empezar a hacerle una especie de pared de contención con el mismo color. Yo elijo el mismo color, ustedes se fijarán si quieren combinar. Yo hice con el mismo color para que las disminuciones no se noten si cambio aquí el color. Después sí, hay otra hilera que si ustedes lo desean la pueden cambiar. Y entonces vamos a hacer así. En punto bajo vamos a comenzar nuevamente en uno de los extremos largos. Comienzo aquí en el centro de una de las plumitas o hojitas, como quieran llamar a este punto, que tiene varios nombres, ya lo dijimos. Hago un punto bajo. Y acá, si ustedes recuerdan, tenemos una vareta, pero tenemos una cadena de cada lado, o sea que tenemos 3 puntitos. Nosotros de estos 3 vamos a tejer solamente 2. O sea que la vareta no la voy a tejer, la vareta de abajo. Voy a elegir tejer dentro de la hojita, aquí, paso, miren a ver, ven aquí donde empieza la hojita, acá tengo la cadenita. Bueno, aquí voy a tomar el primer punto, salto la vareta, no la voy a tejer, y dentro de donde está la otra cadenita, tejo el segundo punto. Luego me voy al centro de la pluma. Entonces, tomando así estos puntos, estamos haciendo esa disminución al no tejer la vareta, ¿ven? Y comienza a sostenerse la boca del canasto. Si no, tiende a abrirse y no queda bien. Hay que hacerle un borde, un orillo, como cualquier otro canasto. Bueno, por eso les decía, esta hilera elegí tejerla con el mismo color para que estas disminuciones o pequeños detalles, ven aquí estamos saltando la vareta, entonces queda como un poquito más estirado el punto, nada más. Por eso lo tejo con el mismo color. Yo voy a tejer esta hilera y una próxima con puntos bajos. La próxima hilera es simplemente tejer punto sobre punto. Me quedo tejiendo esta vueltita y ya les muestro. Di toda la vuelta y miren cómo ya cerró y ya comienza a contener las paredes del cestito, porque más allá de que es una gallinita, es un canasto. Bueno, ahora me voy a quedar a darle toda una vueltita de punto sobre punto. Yo lo voy a hacer con el mismo color y es simplemente tejer puntitos bajos, una hilera más. ¿Sí? Miren cómo queda. Acá dejé la colita para luego esconder y acá yo separé
17 puntos para comenzar el frente de lo que sería el cuellito de la gallina. ¿Cómo van a marcarlo? Simple, lo doblan al medio. Miren, acá tenemos la división de la parte ovalada, ahí. Lo doblan a la mitad y marcan uno central y luego dividen las mitades iguales. Entonces tenemos los 17 puntitos que vamos a hacer. Y miren con qué. Como yo les comento siempre en este trabajo y en muchos, con mis hebras finitas, que siempre fanática mal de mis hebras finitas, en mi caso yo le agregué una hebra más. Si ustedes están tejiendo con una lanita gruesita, lo pueden hacer igual. Es una cuestión de que me gustaba combinar estos tres colores para hacer en la parte de la cabecita y el cuellito y las plumitas, que cambie toda la parte de arriba, que sea más oscuro. Entonces yo le agregué un color más. Tengo 3 tonos acá. Pero bueno, eso es, como les he dicho a lo largo de todo este trabajo, elección de cada uno. Si ustedes tienen alguna lana finita y la quieren combinar con alguna de grosor medio, también podrían llegar a hacerlo porque quedaría bien igual, ¿sí? Entonces, a partir de mis marcadores, que sé que tengo 17 puntos, vamos a comenzar una hilera con punto bajo. Acá. Comienzo acá, voy a dejar una colita y comienzo con mis 3 colorcitos que sé que le va a quedar divino. En la otra hice lo mismo. Mezclé 3 colores para la parte de la cabecita. Acá comienzo con mi primer punto bajo y sigo hasta obtener los 17 puntitos y ya les cuento cómo vamos cerrando para comenzar toda la parte del cogotito, del cuellito de la gallina y sus plumas y la cabeza, bueno, todo el restito. Una vez que tenemos los 17 puntitos bajos, vamos a hacer un puente de cadena para unir esta parte de atrás del cuellito de la gallina. Vamos a contar 14 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 14 cadenitas y vamos a unir estas cadenas con el primer punto bajo. Ahí lo voy a unir con un punto deslizado. Entonces, estas cadenas nos van a permitir terminar de cerrar y comenzar la base del cuello. Ahora, voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser mi primer vareta, una cadena al aire, salto un punto de base y aquí hago la base, la V para la primer plumita. ¿Ven? Acá cadena al aire, vareta, cadena al aire, salto un punto de base, la V, lo mismo que hemos hecho en el contorno del cuerpito, o sea, los laterales del canasto. Lo mismo vamos a hacer aquí porque esta parte de la cabecita del cuellito lleva una hilera de plumitas. Bueno, todo alrededor, contando también las cadenas, todo alrededor vamos a hacer este trabajo. ¿Me quedo tejiendo? Una vez que armamos la base para las plumitas, empezamos a hacer el mismo punto que hemos hecho aquí. Igual, de la misma manera. ¿Ven? Aquí tenemos la base y por delante también. Así que comienzo a hacer las plumitas y ya les cuento cómo seguimos cuando termine esta hilera. Una vez que hicimos las plumitas, vamos a tejer con la misma disminución que hicimos aquí abajo sin tejer la vareta. Entonces, aquí en un lateral voy a hacer un punto bajo. Ahí. En el centro de la plumita un punto bajo. Y en cada uno de estos laterales que nos queda, rodeando la varetita de abajo, solo tejemos aquí un punto bajo y de este lado un punto bajo. Igual que hicimos en el borde del cesto. Así. Y comenzamos a hacer una pequeña disminución. Y en la próxima hilera volvemos a hacer una disminución que ya se las voy a explicar. Me quedo tejiendo. Di toda la vuelta. Ahora vamos a levantar nuevamente un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo
y en los puntos siguientes, en estos dos, hacemos una disminución. Así toda la hilera. Un punto bajo y luego una disminución. Ahí y cierro. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá ya con esta disminución comenzamos a levantar el cuellito y vamos a tejer 4 hileras más con, a mí me dio 20 puntitos, tengo aquí, con 20 puntos, 4 hileras y cuando teja esas 4 ya nos encontramos para seguir disminuyendo un poquito más y casi que ya estamos terminando este trabajo. Bueno, una vez que levantamos un poco el cuellito, miren qué lindo ya como va tomando forma. Vamos a levantar nuevamente una cadenita para hacer el primer punto bajo. Y vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí viene 1, 2 y 3. Y una disminución. Comienza a achicarse esta parte para formar la cabecita. Y así toda la hilera. 3 puntos bajos, una disminución. Una vez que hicimos estas disminuciones, ahora vamos a tejer punto sobre punto. Acá esta hilera no lleva ninguna disminución. Así que simplemente levanto mi primer punto bajo y voy tejiendo puntos sobre puntos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé ya mi hilera sin disminuciones. Acá comencé con un punto bajo y repetimos la misma disminución que hicimos en la hilera anterior. 3 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3 y una disminución. Así toda esta hilera que es muy cortita. Prácticamente ya casi la tenemos. Ahora vamos a levantar nuevamente un punto bajo y tejemos esta última hilera solo en punto bajo sin ningún tipo de disminuciones. Y ya dejamos una hebra para coser y unir esta parte de la cabecita. Me quedo tejiendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En mi caso, que tengo 3 hebras, yo voy a descartar 2 de estas y me voy a quedar con una para coser la parte de arriba de la cabecita. Así que esta hebrita la dejo un poquito larga, retiro las colitas, ahí. Estas se van a ir hacia adentro, la voy a cortar un poquito más. Y voy a enhebrar con una aguja lanera esta hebrita que me quedó, acomodo el frente de la cabecita de la gallina, me fijo para centrarla, porque recuerden esto es como un tubito. Entonces nosotros lo vamos a coser en recto aquí, no la he terminado redondito, si alguno lo desea ir cerrando más, a mí me gustó hacerla así derechita porque ahora viene la crestita. Entonces, ¿qué voy a fijarme? Me voy a fijar más o menos a alinearla con la base, ahí sé que va a estar bien. Entonces busco una agujita de estas laneras y simplemente cierro esta parte de arriba con una costura a mano, ahí, con uno de los colores. Ustedes si tienen una sola hebra, bueno, si es muy grueso y no les permite coser, toman un color similar y cosen esta parte de arriba, no hay problema con eso. Si su lana o hilo que estén utilizando no es tan grueso y les permite coser, bueno, lo hacen con el mismo color. Es apenas ahí ir cerrando. Ahí está. ¿Ven? Tiene que quedar algo así, recto, porque yo le voy a hacer ahora la crestita. Entonces hago un nudito y vamos a perder esto por dentro con darle varias vueltitas, o me lo llevo hacia abajo, pero con varias vueltitas ya tenemos lista esta parte de la cabecita. Bueno, ahora, una vez que ya hemos cosido aquí, ahora vamos a rellenar y en la parte de abajo, miren, ¿ven? Acá vamos a rellenar. Yo acá tengo un poco de vellón, rellenamos ahí. No del todo, ¿por qué? Porque yo ahora voy a hacer un círculo para hacerle una tapita aquí y la vamos a coser para que esto no se salga, para que no pierda el relleno. Entonces es simplemente hacer un disco que lo vamos a hacer con el mismo color. Esto yo en mi caso usé 3 colores.
Así que busco mis 3 colores. Esto lo dejo ahí, lo reservamos un poquito. Así trabajamos sobre la tapita. Un anillo mágico y vamos a tejer varetas. Aquí. Levanto 3 cadenas para dar la altura de mi primer vareta y voy a tejer 8 varetas. Cierro el anillito cuando tengo mis 8 varetas, ahí. Cierro este disquito, este círculo con un punto deslizado y luego levanto nuevamente 3 cadenitas y en cada punto voy a tejer un aumento. En total me voy a encontrar con 16 puntos. Con esto va a ser suficiente como para cosérselo en la base del cuello y tapar la parte donde va relleno. Así que me quedo tejiendo y ya se los muestro. Bueno, miren cómo les tiene que quedar, es un pequeño círculo. Si ustedes ven que necesitan que sea un poquito más grande, bueno, ustedes se fijan porque depende cómo les quede la cabecita. Le pueden dar una vuelta más o una vuelta más de puntos bajos. Para mí esto es suficiente y ahora se los voy a mostrar. Nuevamente voy a retirar 2 de los colores y dejo una con una hebra un poquito larga, así se lo puedo coser. Tiro para hacer el nudito y esta hebra la voy a enhebrar para cosérselo a la cabecita. ¿Ven? Vamos a girar un poco. Ahí dejamos el relleno suficiente. Aplicamos ahí la tapita y simplemente le damos puntadas para unir las 2 piezas. Esto es muy fácil. Ahí, si ustedes quieren, le ponen un par de alfileres para ayudarse, pero miren, es muy simple, son puntaditas sueltas y le vamos poniendo esta pequeña tapita para que el relleno no se escape y mantener siempre la cabecita erguida, que quede bonita la gallinita. Bueno, me quedo cosiendo esta parte. Si ustedes ven que va a hacer falta más relleno, entonces dejan apenas una abertura, revisan si les gusta y si no le agregan un poquito más y ya luego terminan de cerrar la tapita. Yo me quedo cosiendo porque esto es muy simple. Bueno, ahora acá va una serie de plumitas extra porque si no va a aparecer las gallinas cuando se pelean que les queda todo el cogotito pelado. ¿Ven? Esta unión acá. Entonces no va, la nuestra tiene que tener glamour, no puede ser una gallina pelada. Así que bueno, vamos a hacer así, miren. Este es una especie de abanico, ya no vamos a hacer esta plumita, pero queda perfecto, ¿eh? Miren, yo voy a tomar el punto, el primero lo voy a iniciar acá, donde está esta parte del cuellito, ahí. Acá voy a tomar mi punto bajo, el primero. Entonces, acá hago mi cadenita, mi punto bajo, hasta acá. Miren, bueno, igual todo es fácil, prestando atención y disfrutando del tejido, esto sale perfecto. Miren dónde vamos a pinchar el abanico. Acá tenemos la base de la vareta, ahí. Bueno, en esta cadenita de al lado, en este punto bajo de al lado, acá voy a pinchar mi abanico. Bueno, ahí vamos a pinchar, tomo la lazada y ven acá en este puntito bajo, que está justo al ladito de la vareta, voy a pinchar y voy a tejer, en principio, 3 varetas, ahí, 1, 2 y 3. Vamos a hacer ese picot que hemos hecho en las plumitas de 2 cadenitas, igual de la misma manera. Lo picamos ahí en el extremo de la vareta y lo cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Hacemos el picot y nuevamente en el mismo punto volvemos a hacer las 3 varetas. Ahí, 2 y 3. Tengo las 3 varetitas y lo vamos a sujetar aquí en el centro de la plumita, pero obviamente aquí abajo. Ahí pinchamos y sostenemos con el punto bajo. Ahí. Nuevamente, busco la vareta, me voy al costadito, ahí, y nuevamente tejemos esas 3 varetas. Ahí una,
2, 3, el picot que hicimos igual que el que hicimos en las plumitas. Esto lo repetimos para que quede bonito y que quede todo parejito. Ahí. Y nuevamente lo volvemos a sostener por debajo de la plumita. Acá está la plumita, bueno, busco abajo. Ahí. La doblo un poquito al tejido y desde este punto sostengo con un punto bajo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta llegar aquí, hasta este punto nada más. Y acá se termina, ¿sí? En total son 5 de estas plumitas que van a entrar. Así que me quedo tejiendo, es muy simple. Acá ya terminé de agregar esas plumitas y no tenemos el cogotito pelado. Miren qué bonito como queda esto, divino, divino. Bueno, vamos a continuar con la parte de la cola, así terminamos con este color y ya luego empezamos a armarla. Bueno, miren, acá marqué el espacio que vamos a hacer la colita. Yo voy a hacer 4 plumitas. Entonces, ¿qué tengo que contar? Tengo que contar los centros de estas plumitas anteriores. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Marqué un poquito más porque aquí vamos a iniciar con varetas. Pero la diferencia es que no vamos a tejer del lado del frente las varetas y las V. Las tengo que tejer del lado de atrás. Por eso puse marcadores. Así me puedo guiar y vamos a hacer esas varetas y esas V de este lado para luego girar y hacer las plumitas del lado del frente. Entonces retiro, más o menos ahí dejé como para tener el espacio para hacer mi vareta, que sería en el centro de la plumita anterior aproximadamente, ven ahí. Y acá que tenemos la vareta donde iría la V, que es la que intercala con las de abajo, no vamos a hacer esas cadenitas de separación que hacíamos anteriormente. Directamente tejo este aumento o esta especie de V para formar la plumita, pero sin las cadenitas. Ahora me tocaría hacer una vareta, ¿ven? Y ustedes ven, acá yo no hago las cadenitas, porque estoy buscando de disminuir esta colita que quede en forma triangular. Entonces, directamente no hago las las cadenitas. Entonces, ubico donde iría cada una de estas plumitas. Ya tengo ahí 3, 1, 2 y 3. Me faltaría aquí una vareta. Aquí correspondería una V aproximadamente. Y aquí donde tenía el otro marcador, más o menos ahí haría mi última vareta. Ahora, estiro un poquito y les muestro, ¿ven? Hemos hecho los espacios para las 4 plumitas. Ahora sí lo giro, porque yo tengo que empezar a hacer las plumitas desde este lado. Si yo lo tejía de este lado, tengo que cortar la hebra y comenzar nuevamente desde este inicio. Y no vale la pena. Y como ya me he equivocado, se los explico. Bueno, a partir de aquí comenzamos a hacer las plumitas, que son 4. Ahí. Comenzamos a hacerlas como hicimos en el resto del canasto. Con 5 varetas, el picot y 5 varetas. ¿Me quedo tejiendo? Miren cómo quedan de bonitas estas 4. Las he cerrado aquí en el borde de la vareta. Ahora giro y volvemos a hacer en la parte de atrás. Me voy a pasar, miren, al centro de la plumita con un punto deslizado, ahí, porque estaba ubicada acá en la orilla. Y otra vez levanto las 3 cadenitas para hacer mi vareta y la V la voy a hacer aquí en esta vareta. En este caso van a entrar solo 3 plumitas porque estamos intercalando. Acá hago la V, la pincho sobre la vareta anterior. Ahí, ¿ven? Empezamos a intercalar, a ubicar. Acá va a ir una V, acá va la otra y aquí va la otra. La vareta la termino en este, porque simplemente
disminuir. Vamos a hacer solo 3 plumitas. Recuerden que acá no hacemos cadenitas porque estamos disminuyendo para que la cola tome esta forma, esta formita triangular, más apretadita. Estoy buscando eso, que quede más apretadita. Y acá va la última vez. ¿Ven? Lo estamos haciendo del lado de atrás. Aquí la última vareta. Acá ya no tejo nada, no llego hasta el orillo. Directamente giro y una vez que estoy ubicada de frente, vuelvo a hacer las 3 plumitas que me quedan. Y ya nos falta un detalle más y se termina. Me voy a quedar tejiendo estas 3 plumitas y ya les muestro cómo le damos el final a esta colita tan linda. Una vez que tenemos ya las 3 plumitas, cerramos ahí con un punto bajo, una cadenita para cortar. Van a decir, pero quedó incompleta esto. No, no, no. Ahora la vamos a completar. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a, con este mismo color, a unificar todo. Le vamos a dar toda una vuelta alrededor con este color, con el color que ustedes hayan elegido. Podemos comenzar aquí. Ahí puedo comenzar en este punto bajo. Y es toda una hilera de puntos bajos. Aquí en el lateral donde tenemos la vareta. Tejo 1, 2, salto a la vareta de al lado, la que está en la hilera superior. Vuelvo a tejer 2. Salto aquí al costado donde tengo, miren, acá tengo el centro de la plumita, tejo un punto bajo, ahí, ¿ven? Y aquí al costadito voy a entrar con la aguja acá en el costadito este y vuelvo a tejer 1, ahí bien pegadito. Y ahora voy a saltar al centro de la pluma, aquí, a directamente a este centro, y tejemos 8 varetas, bien estiradas. Ahí, primero 4, perdón, son 4, en total son 8. Tengo que hacer una mitad y un picot. Entonces tejo 1, 2, 3, 4. Voy a hacer un picot como el que veníamos haciendo. Así acompañamos porque esta es una pluma que va a coronar lo que sería la cola. Y ahora vuelvo a hacer las 4 de este lado. Por eso había dicho 8 y me había confundido. Son 4 y 4. O sea, 4 el picot y 4. 1, 2, 3 y 4. Y acá vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado. Acá hicimos 2 puntitos, o sea, tejí 1 aquí en el costadito de la pluma. Ahí. Se me trabó porque al tejer con las 3 hebras. Y 1 en el centro de la pluma. Ahí. Y ahora salto directamente a la vareta que tengo aquí al costado. Y tejo 2. 1 y 2. Y salto a la vareta que tengo abajo y vuelvo a tejer 2 más. 1 y 2. Luego comienzo a tejer en los puntos bajos que tengo en el borde del canastito. Y si ustedes ven, yo me voy llevando algunas colitas que voy encontrando en el camino, pero me voy a detener acá porque quiero mostrarles cómo quedó la colita. Miren qué bonita. ¿Ven cómo queda? Termina con esta formita tan bonita. Y ahora vamos a ir dando toda la vuelta. Miren, les voy a mostrar. Vamos a dar toda una vuelta por aquí, por estos puntos bajos. Cuando llegamos acá, nos vamos a encontrar con estos puntos que están por debajo del cuello. Estas cadenitas de base que habíamos hecho. Bueno, vamos a ir tejiendo punto por punto. Todo alrededor punto bajo. Y cuando llegamos a este lateral,
completamos todo con punto bajo hasta llegar aquí y aquí se termina. Estos, si ustedes quieren, se las van llevando con el mismo tejido o ahora lo enhebran con una aguja y lo van llevando por aquí adentro. Yo aquí me fui encontrando algunas colitas y las voy tejiendo con el mismo punto bajo que estoy haciendo de orillo, con el mismo puntito bajo que estamos terminando, dándole la terminación al borde del canasto, me voy llevando esas colitas que me encuentro por el camino. Así que yo sigo tejiendo, haciendo puntitos bajos todo alrededor. Cuando llegue aquí les cuento cómo ya armamos la parte de la carita de la gallina. Miren qué belleza ya cómo quedó armado. Ven acá ya le dimos toda la vuelta en punto bajo. Aquí tiene la tapita ya cosida. Y ahora vamos a hacerle la crestita. Miren qué belleza. Bueno, yo acá elegí esta hebra doble todavía. Estamos tejiendo con hebras dobles. Si ustedes están tejiendo, ya se los dije muchas veces. Pero siempre tenemos gente que es principiante y están aprendiendo. Por eso repito muchas veces y no me voy a cansar de repetir y explicar estos pasos que parecen muy simples, pero cuando uno recién se inicia, por ahí no lo son tanto. Entonces, voy a dejar una colita bastante larga porque yo luego la tengo que enhebrar y esconder para no hacer un nudito que quede aquí. Entonces dejamos una colita bastante larga y vamos a comenzar desde aquí atrás. Miren, acá es donde cosimos, sería el frente. Yo voy a ir desde donde cosimos, me voy un puntito más abajo, ahí, y tejo un punto bajo aquí. Esta colita de inicio la voy a dejar por aquí atrás porque es la que luego tengo que esconder, por eso la dejé bien larguita. Ahora, vamos a hacer en 3 sitios un abanico que nos va a formar la crestita de la gallinita. Entonces visualizamos, uno va a quedar aquí, el otro en el medio y el otro ahí antes de que termine este bordecito de la cabeza. Más o menos, ahí visualizamos y comenzamos con una lazada. Aquí voy a elegir dónde hacer mi primer crestita. Recuerden, tengo que pasar los 2 lados de la cabecita. Entonces este material está bastante gruesito. Ahí hago una vareta, tomo lazada en el mismo espacio, voy a tejer otra, aquí una más y aquí una más. Le voy a hacer 4. Ustedes vieron que las gallinitas no tienen mucha crestita como el gallo. El gallo quizás tiene como con más vuelo y más importante. Las gallinitas por lo general son más cortitas. Bueno, acá hice 4 varetas. Ahora me voy a ir a un puntito al lado y tejo otro punto bajo. Así va tomando esa formita que tiene como una pancita ahí. Y queda muy lindo, ¿ven? Es como un abanico, parece un pétalo, un abanico, bueno. Aquí vuelvo a hacer otro puntito bajo, miren, ahí. Hicimos uno, hago el otro. Y ahora sí, tomo lazada y en el próximo punto voy a tejer 5 varetas. En la de atrás tejí 4. En esta voy a hacer 5. Como es la del centro, es apenas un poquitito más grande, un poquitito más alta. Ahí tengo 3, 4 y 5. Y bajo con un punto bajito ahí. Está todo muy apretadito y bastante grueso porque estoy traspasando toda la cabecita. ¿Ven? Ya hice 2 y me faltaría la última, que la voy a ubicar aquí. Y esta última también va a ser de 4 varetitas. Ahí tengo 2. La de adelante por lo general es más chiquita. Así que ustedes se fijan que quede graciosa, que quede bonita. Pero con 4 creo que anda muy bien. Como hicimos la de atrás. Y más abajo, me voy a ir hasta aquí abajo, no en el mismo punto. Y hago un punto bajo. Así logramos bajar esa crestita. Voy a hacer una cadenita. Y también corto la hebra medianamente larga. Ahí, no importa, porque luego la vamos a enhebrar
y la vamos a llevar por dentro para esconderla. Si nos queda un cabito cortito, no nos va a permitir esconderla y se va a asomar porque aquí tiene el nudo. Entonces, miren, yo directamente les muestro así, enhebro aquí. Esta es doble, pero puede ser simple. Y acá ahora me voy con la agujita, me voy por aquí adentro. Elijo ir por el lado donde está el color rojo. Salgo a cualquiera de estos espacios y ajusto, ¿ven? Entonces ahí ya se escondió el nudito. Miren qué bonito que queda. Y acá vuelvo a enredar, miren. Empiezo a enredar, con la agujita me ayudo, es práctica. Voy enredando entre el tejido, ahí, hasta estar lejos de donde quedó el nudito. Tiro un poquito para cortar, así la lana o el hilo se contrae y ya queda hacia adentro. Lo mismo vamos a hacer con esta. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el piquito. Luego yo voy a esconder esta parte. El piquito. Ustedes lo han tejido con una lanita gorda o gruesita o más gruesa lana o hilo. Ustedes vieron que yo lo he tejido con esta finita, doble. Al piquito elegí hacerlo con la lana simple. Ustedes pueden utilizar y hacer menos puntos de los que yo voy a hacer si tienen el material más grueso. O pueden optar por tomar otro trocito de algún material similar al que están tejiendo, porque es para el piquito. Imaginen que es una nada, lleva simplemente 8 puntitos, no es nada. Entonces pueden utilizar otro tipo de material y le pegan el piquito. No hay ningún problema, estamos jugando, estamos creando esto. Cuanto más texturas, colores, siempre quedan bien, quedan mucho mejor. Y vamos a hacer así, un nudito mágico. Levanto con esta agujita 3 cadenas, porque voy a hacer mi primer vareta y voy a tejer 7 varetas más. En total son 8 varetas. Yo estoy haciendo 8 varetas porque mi material es más finito. Si ustedes tienen un material más grueso, pueden hacer 6 varetas y prueban. También tiene que gustarles. Yo le elegí hacerle en esta ocasión un piquito chiquito. Por lo general tienen picos más grandes porque uno lo hace para que quede más gracioso. Acá tengo mis 8 varetas, entonces cierro, ajusto bien el anillito mágico. Y aquí voy a cerrar la última vareta con la primera. Busco mis 3 cadenitas y cierro. Ahí. Con un punto deslizado. Ahí. Un nudito. Dejo una hebra un poquito larga. Así me permite para coser. Esta voy a hacer un nudito aquí para que no se me desate, que es la del anillito. Ahí. Miren que es una pieza muy chiquitita y ya se las muestro. Acá simplemente hago un nudito para que no se abra. Lo corto y le voy a dar vuelta porque quiero el lado derecho del tejido hacia afuera. Ahí está. Miren lo que es esta pieza. Mini, mini, mini. Y va a ir cosida acá. Miren. Es un piquito muy chiquitito. Entonces, yo voy a enhebrar una de mis agujitas. Así como está, elegimos el nudito que quede hacia abajo, le damos la formita y comenzamos a coser ahí más o menos. Ustedes van a ver la altura donde les gusta y van a coser el piquito. ¿Ven? Ahí. También con puntaditas muy pequeñitas con la misma lana y ya le agregan el piquito. Así que me quedo cosiendo y ya luego les muestro. Esto es muy, muy simple. Acá nuevamente tengo en rojo una sola hebra y le vamos a hacer esta parte de aquí abajo, que realmente no sé o no me acuerdo cómo se llama. Le vamos a hacer esa barbita que tiene, por lo general el gallito la tiene más largo. A ella se lo vamos a hacer bien pequeñita. Vamos a hacer, miren, con la lana más finita o el hilo más finito, 2 cadenitas, ahí. Y ahora una cadenita más porque voy a hacer en la primera cadena un punto bajo, una media vareta, ahí, y un punto bajo.
Miren, en 2 cadenitas vamos a trabajar, es muy chiquitito. Y repetimos lo mismo en la otra cadenita. Un punto bajo, una media vareta y un punto bajo. Ahí. Hago la cadenita para hacer el nudito y estiro esta hebra. ¿Por qué? Con esta hebra voy a coser. Vieron que dejé esta más larguita, porque con esta también la tenemos que enhebrar y llevarla, lo voy a cortar un poquito larga, y llevarla a esconder hacia adentro. Así que también dejamos una colita larguita. Bueno, esto que hemos hecho aquí, lo vamos a poner así de costadito, aquí abajo. Aunque no parezca, parece una sonrisita, pero va a quedar muy bien ahí. Y le vamos a dar 2 puntaditas. Ustedes fíjense que este tamaño es muy chiquitito. Es como para sostener estos 2 puntitos que tejimos. Ahí, 2 puntaditas. Miren, ahí. Vuelvo al centro y salgo por debajo. Ahí. Y ahora voy a envolverlo para que esta puntadita lo ajuste y me lo divide en 2. ¿Ven? Y le forma perfectamente esa barbita que tiene, que no sé el nombre. Ustedes seguro me van a ayudar en sus comentarios y me van a decir el que sabe. Bueno, ahí y ajusto. Entonces le va a quedar como una especie de moñito, ¿ven? Ahí. Eso es todo. Me voy hacia abajo para hacer el nudito aquí abajo. Ahí. Y luego es esconder esta hebra hacia adentro, que lo podemos llevar aquí donde tenemos rojo, tranquilamente, va por dentro de la cabeza, así que no se va a notar. Ahí me lo llevo con cuidado y ya les muestro. ¿Ven cómo les queda? Listo, con 2 puntitos. Y aquí simplemente, bueno, hacemos algún par de nuditos, cortamos. La otra hebrita hacemos lo mismo, la enhebramos y la escondemos hacia acá, hacia arriba. Miren que tengo acá. En la otra gallinita le había puesto botones, pero luego se los cambié porque conseguí estas perlitas, así que estas van a ser los ojitos. A estas perlitas simplemente con una aguja con hilo de coser para que pueda enhebrar estas piedritas, estas perlitas, pero tranquilamente lo pueden hacer con botones. Yo lo había hecho con botoncito y quedaba muy lindo, pero como conseguí estas perlitas y quiero mostrarles luego los pollitos que también tienen estas perlitas así pequeñitas y quería que sea lo más parecido posible. Pero bueno, son pequeños detalles. Cosemos uno, ahí está, perfecto, y cosemos el otro, si puedo ver el orificio porque es negro, ahí está. Miren qué bonita, qué graciosa que queda, qué trabajo original. La verdad que valen la pena estos trabajos tan lindos. Y bueno, acá hacemos un nudito y escondemos esta hebra, que estas hebras de hilos de coser por lo general se pierden muy bien cuando tenemos lana y mezclamos. Ahí está. Bueno, miren qué belleza. Voy a traerles la otra gallinita porque quiero mostrarles algo, que es este detalle. Miren lo que es. Yo tuve gallinas, así que sé lo que es cuando los pollitos se esconden entre mamá y se le meten entre medio de las plumitas. Bueno, les muestro muy rápidamente cómo hacer los pollitos y les indico cómo más o menos hacer el forro y ya estamos con este trabajo divino. Miren, acá yo tengo algunos pollitos que los tengo para unírselos a esta gallinita. Miren, aquí tenemos el negro. Yo los dejé con una hebra larguita para luego meterlos entre las plumas y coser pluma, coserlos entre medio. Si ustedes ven aquí, ven, yo he cosido las plumas como para que los tapen y los envuelvan, porque ellos hacen eso, se esconden entre las plumas de la mamá y la verdad que es una ternura, la verdad que divino, divino. Bueno, voy a buscar un poquito de material, así les muestro rápidamente cómo hacer estos pollitos, que es simplemente una bolita hecha con puntito bajo. Miren lo que son, súper dulces. Para el pollito, fácil. Hacemos un anillito mágico y 8 puntitos bajos.
8 puntos bajos. Cerramos el anillito. Aquí tengo 3. Tengo los 8 puntitos bajos, cierro. Bien apretadito porque va a ser el frente de la carita. Cierro con un punto deslizado y le doy un aumento. Tejo 2 puntos bajos en cada punto. O sea que me voy a encontrar con 16 puntitos bajos. Ahí. Tengo los 16 puntitos bajos. Bueno, cierro con un punto deslizado y tejo 3 hileras más con 16 puntos. Nada más que eso. Luego es, con la misma hebra, pasar toda una bastilla, le ponemos un poquito de relleno y formamos esta bolita cosiéndola. Al terminar, yo le dejo una hebra larguita y con eso mismo le hago una bastillita todo alrededor y le coso dándole esa formita de bolita. Simple, miren qué fácil que es. Acá yo ya hice una de las hileritas, levanto, hago 2 hileras más y ya les cuento cómo lo terminamos. Con la misma lanita le pasé una bastilla todo alrededor y simplemente lo rellenamos ahí y ajustamos esa bastillita para formar una bolita. Miren, no es nada, este pollito la verdad que es una ternura. Y luego comenzamos a hacer unos cruces con puntaditas. Ahí. Y ahí. Voy a hacer un nudito y dejo esta hebra ya para coserlo. ¿Ven? Entonces acá simplemente vamos a hacer con naranja o amarillito. Y siempre dejando una hebra larguita para esconder. Miren, aquí cualquiera de estos puntitos. Miren lo que es este piquito. Vamos a hacer el piquito. Una cadenita, 2 cadenitas, 3 cadenitas y bajo al mismo espacio y le hago un puntito bajo, una cadenita y corto. Eso es el piquito. Luego, ¿qué nos queda por hacer? Simplemente, miren lo que es. Enhebrar y llevar hacia atrás. Llevan hacia aquí atrás donde vamos a coser porque esto va a ir pegadito dentro de la gallinita, ahí, entonces no se va a notar. Bueno, este es el piquito. Acá yo les mostraba en el inicio lo que van a hacer los ojitos, son 2 mostacillas. Y otra cosa que les voy a mostrar aquí, miren lo que es la crestita, una nada, también con rojo, porque queda más gracioso. Nos vamos a ir aquí arriba, también dejando una colita para luego esconderla atrás. Me ubico sobre el piquito, más o menos a esta altura, y hacemos así. Un puntito bajo, una media vareta y un puntito bajo. Ahí. Nuevamente, en el mismo espacio, una media vareta, un puntito bajo y aquí por último un puntito deslizado. Cadenita. Corto la hebra para poder enhebrar y vamos a hacer lo mismo. Enhebramos, aquí voy a enhebrar y le dividimos esa parte como hicimos con la mamá. Paso mi aguja por aquí, ahí, escondo ese nudito, paso la agujita por aquí, al medio y lo bajo, ahí. Entonces, es como que le voy a fruncir la parte central, ahí. Y le divido con, es una pieza tan pequeñita, le divido simplemente con esa puntadita, lo que sería la crestita. Ahí está. Llevé hacia atrás, traigo esta hebra hacia atrás, hago un nudito, con el pico hago lo mismo y cosemos las mostacillas. Miren, ¿ven? Hacemos lo mismo. Le cosemos con negrito las mostacillas y luego enhebramos esta hebra que hemos dejado, ubicamos los pollitos donde más nos guste y les damos unas puntaditas. Miren lo que es esto, es un sueño, la verdad, hermoso. Voy a correr todo esto un poquito para allá porque quiero mostrarles como último detalle, si ustedes lo desean, si a ustedes les parece, voy a correr un poquito todo lo que tengo aquí. Es, como les mostraba hoy, un recorte de tela. Simplemente ustedes van a medir
el alto y todo el contorno y van a cortar una franja de tela y luego con un papelito van a copiar la base ovalada y van a cortar esta base. ¿Qué les cuento yo? Miren, la voy a dar vuelta porque quiero que vean qué fácil que es, no es nada complicado. ¿Qué les quiero contar? Primero que lo cosí a mano aquí, todo cosido a mano. Miren, menos aquí donde lleva la tapita, ahí no cosí, simplemente todo alrededor de lo que sería el cesto. Yo corté 2 piezas de esta y las rellené con un poquitito de guata. Y luego, si cosí a máquina, por ejemplo, la franja. Cortamos una franja que sea todo el contorno del cesto, más o menos aproximadamente este alto tiene, ¿ven? Todo alrededor, mido que entre perfecto el cesto. Y luego se le uniría en la parte oval, ¿sí? Es esto, coser así. Si ustedes no quieren hacerlo con guata adentro, simplemente cortan una capita de tela, que puede ser esta finita o puede ser cualquier otra. Y lo cosen. Luego, una vez que tienen esa especie de bolsita que les va a quedar, lo dejan así al revés a la gallinita y se lo van cosiendo a mano. Es muy rápido, muy simple de hacer. Y miren qué práctico para lavarla. Son pequeños detalles, pero la verdad valen la pena. Aquí tenemos a la otra con un color similar, porque la verdad que me gustó mucho imitar estos colores de ella, pero puede ser cualquier color, como les decía hoy. Anímense, cósanle los pollitos porque son una dulzura. Miren lo que es un trabajo original, un trabajo hermoso. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo, lo disfruté muchísimo. Tejer y poder compartir con todos ustedes estos trabajos que son únicos y realmente es maravilloso crear con nuestra aguja. Quiero agradecerles que siempre nos dejan esos mensajes llenos de amor, llenos de cariño, que nos acompañan, que piden cosas y compartimos, y la verdad que siempre vamos sumando poquito a poco en nuestro canal mucha gente amiga, mucha gente que disfruta lo que hacemos y disfruta de tejer al crochet. Así que muchísimas gracias. Hagan gallinitas, regalen, vendan, disfruten, regálense ustedes mismos para decorar su hogar. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en un próximo tutorial. Un beso enorme, bye. Disfrutado como lo disfruté yo, lo disfruté muchísimo. Tejer y poder compartir con todos ustedes estos trabajos que son únicos y realmente es maravilloso crear con nuestra aguja. Quiero agradecerles que siempre nos dejan esos mensajes llenos de amor, llenos de cariño, que nos acompañan, que piden cosas y compartimos, y la verdad que siempre vamos sumando poquito a poco en nuestro canal mucha gente amiga, mucha gente que disfruta lo que hacemos y disfruta de tejer al crochet. Así que muchísimas gracias. Hagan gallinitas, regalen, vendan, disfruten, regálense ustedes mismos para decorar su hogar. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en un próximo tutorial. Un beso enorme, bye.